Como bien, si habíamos estado hablando en toda la parte anterior de todo el uso de la placenta con todos sus derivados, ahora vamos a estar hablando específicamente de péptidos, que ustedes vieron que parte de de los procederes terapéuticos que puede tener una placenta es el uso de péptidos. Pues vamos a estar hablando de péptidos en varias formas. Específica vamos a estar hablando de productos que propiamente en próximas MRS va a estar aportando y poniendo en disposición de ustedes. Aún no lo pongo en la conferencia los productos con diapositiva porque todavía no están las etiquetas propiamente dichas con que van a salir, pero sí para que ustedes se vayan conociendo la potencialidad y la productividad que tienen estos productos. Estaremos hablando en el día de hoy específicamente del secretoma y dentro del secretoma esa porción conocida con el nombre de exosomas. Estaremos hablando de los que son los precursores celulares liofilizados que tienen otra característica y que tienen otros componentes y estaremos también hablando, que no lo puse aquí en el título de la conferencia, de los organopéptidos, también otra sustancia con características terapéuticas muy importantes y productos que a mí me gustan mucho por la actividad que tiene propiamente dicha. Como bien hablábamos en la conferencia anterior, una de las potencialidades que tienen todos estos productos que bien van a ser recondicionantes de terreno biológico y yo los considero como la segunda línea terapéutica los productos regenerativos. O sea, ya una vez que usted mejora a nivel celular la síntesis, los procesos de anabolismo, catabolismo, equilibras pH, ácido base, metabolismo redo con todos los antioxidantes y todas estas cosas, restablece función de membrana, has optimizado todas las funciones celulares, pues entonces quedaría en empezar a despertar aquellos mecanismos regenerativos, aquellos mecanismos que me van a impulsar a que las células madres propias de mi cuerpo, que normalmente no estaban funcionando porque estaban en periodos de latencia o inhibidas, y por eso se estaba desarrollando un proceso patológico o un envejecimiento acelerado, pues tengo que entonces activarlas, recondicionarlas para que ellas sean las pioneros o las guías para si tengo que llegar a un tercer nivel o un tercer peldaño, que ya es utilizar una célula externa, digamos así ese nombre, incluyamos allí células madre mesenquimales, cualquier otro tipo de células madre, ya sea modificadas o no modificadas, como las quiméricas, como las IPC, o ya sea que vaya a utilizar un natural killer, una detrítica, una CAR-T, una CAR-NK, cualquiera de esos procederes, pero ya tuve primero una cascada terapéutica y uno de aquellos que van a ayudar a organizar esa cascada terapéutica como segundo escalón van a ser este grupo de péptidos que estaremos hablando durante el día de hoy. Aquí, como bien le prometí, que toda la complejidad que tiene acá abajo, incluso están viendo lo que es una ultraliofilizadora. Ven que no es un equipo para nada pequeño, como, bueno, el caso es que muy pocos hay en México, escasísimos de esto, y que pueden lograr este nivel de calidad en el proceso final de un producto, al igual que todo el resto de hornos, componentes, estabilizadores y propios del proceso de obtención de cualquiera de estos productos. Ahora, como bien les decía, ¿qué me interesa que ustedes conozcan hoy y que aprendan más específicamente? Y vamos a entrar en tres grupos: exosomas, precursores celulares liofilizados y organopéptidos. Cada uno de estos va a tener particularidades y especificidades específicas por lo que le va a presentar MRS para que ustedes tengan en su propio consumo. ¿Qué es lo que es un exosoma? Y vamos a partir de algo fundamental aquí.
Si la gran mayoría de ustedes no conoce de dónde sale el secretoma o el exosoma, le voy a explicar de forma muy sencilla. Todos los laboratorios tienen cultivo de células madre, ya sea de un tipo o de u otros, o en dependencia de la variación que haya de tipos de células que estén en cultivos. Estas células, cuando están en cultivo, acordarse que como igual también sucede en nosotros y en estos momentos está sucediendo en cada uno de ustedes, hay un proceso de comunicación intercelular, hay un proceso de comunicación intertejido, hay un proceso de comunicación interorgánico y hay un proceso de comunicación sistémico. La gran mayoría de este proceso de comunicación allá a niveles más altos, como el nivel sistémico, pues ya sabes que ustedes que participan interleuquinas, participan hormonas, participan neuropéptidos, participan una serie de estructuras que organizan y la función sistémica y la controlan. Pero a nivel celular existe esta misma comunicación, ya sea una comunicación parácrina o exócrina que utilicen las células. Y esto lo hace con algo que se llama secretoma. Y ese secretoma lo que le permite es a una célula decirle a otra qué está pasando o ayudándola, porque puede ser un secretoma donde la célula esté pidiendo ayuda y que necesita que la orienten y la otra célula le va a responder con un secretoma para que cumpla esas funciones y eso es lo que va a hacer un secretoma. Un secretoma es la comunicación, es la palabra y la acción que tiene una célula para decirle a la otra cómo tiene que organizarse o todas cómo tienen que funcionar, porque ya a nivel de tejido, cómo tienen qué tienen que producir, cómo lo van a producir y en qué momento lo van a producir y en qué cantidades lo van a producir o tienen que hacer ese proceso. Y ese secretoma está compuesto por varios componentes. Están las macrovesículas, las microvesículas, el exosoma y los cuerpos apoptóticos, que también forman parte de esa comunicación. ¿Por qué? Porque los cuerpos apoptóticos, aunque a nadie, la gente le suena la palabra apoptótico a muerte, pues específicamente acordarse que muchas de las células madres reparadoras y específicamente el grupo de los fibroblastos reaccionan frente a los cuerpos apoptóticos para incrementar su actividad, pero también los cuerpos apoptóticos van a ser indicadores de decirle al sistema inmune qué tanto debe trabajar o qué tanto debe controlar lo que está pasando en el tejido o si incluso están sucediendo de mecanismos de senescencia, cómo controlar esa senescencia. Y el exosoma es esa parte de ese secretoma que generalmente, como ustedes pueden observar, está conformada por vesículas o microvesículas que tienen entre 30 a 150 nanómetros. Quiere decir que la gran mayoría del secretoma, de las micro o macrovesículas, están en el orden de los 100 a 1000 nanómetros. El exosoma ya específicamente está compuesto por entre 30 a 150 nanómetros, lo que se utiliza. Por ende, ya aquí van a tener entendido que, como lo vamos a ver posteriormente, para el proceso de obtención tiene que haber cierta determinada filtraciones o decantaciones donde yo voy a eliminar vesículas de alto tamaño, vesículas con más de 150 nanómetros y voy a eliminar cuerpos apoptóticos. Entonces me voy a quedar con esa fracción de exosoma que generalmente está compuesta por mensajeros intercelulares, transportadores proteínas, lípidos, material genético, como ustedes van a ver, que después lo voy a desglosar en mucho más medida. ¿Cómo se obtienen esto? Generalmente los laboratorios someten las células madres productoras, pero también puede haber exosoma de fibroblastos o pueden haber exosoma de natural killer o puede haber exosomas de cualquier célula inmunitaria que se esté cultivando. Puede haber un exosoma muy específico, incluso yo puedo tener un exosoma específico de neuronas o un exosoma específico de células renales. De ahí que hay una diversidad en poderlas obtener
Y estos exosomas lo que van a permitir es que haya una comunicación efectiva reorganizando al tejido nuevamente para que tengan un código de referencia y un patrón de referencia para trabajar mucho mejor y no salirse de la línea que tienen que hacer o volver hacia la línea más bien. Están los precursores celulares de tipo liofilizado, pertenecen a otro grupo muy importante que se constituyen a través igual de células progenitoras deshidratadas, específicamente aquellas células madres troncales con alta funcionabilidad, donde aquí ya sí no se, a diferencia del exosoma, donde yo tuve que estresar las células madres para sacarle la palabra, es como decir, casi es prácticamente como una tortura. Tuve como torturar las células madres para que hablaran, abrieran la boca y me dijeran cosas, y esas cosas que me dijeron fue lo que transformé en exosoma. El precursor liofilizado, aquí sí mato a la célula madre, la paso por una serie de procesos, como ustedes pueden ver y obtener allí, donde de ella voy a sacar péptidos o fragmentos de péptidos que son necesarios para trabajar y que tienen acciones muy específicas en dependencia de cómo yo utilice ese precursor liofilizado. Y están los organopéptidos que ya ustedes lo han conocido un poquito más. ¿Se acuerdan de cuando surgió el boom de las pectonas? Pues el órgano péptido es muy parecido a la pectona, con la única diferencia que, o sea, con varias diferencias. La primera, y lo van a ver en el transcurso de la conferencia, la primera es que si bien las pectonas casi siempre son para ser tomadas por vía oral y por vía inyectable, muchas producían reacciones inmunológicas muy fuertes. Los organopéptidos carecen de esto. ¿Por qué? Porque por el mismo proceso de obtención, hay algo que yo explicaba en una conferencia ayer cuando se manejaba con el caso de los aminoácidos, que es que yo puedo cambiar la fracción de aminoácidos que tiene un péptido, que son los que van a alterar y atraer al sistema inmune, o puedo llevarlo hacia una forma de LAD, y esta forma de LAD en ese proceso de obtención hacen que sean inmunogénicos y no sean reconocidos por el sistema inmune. Pero también hay algo también importante, los péptidos tienen una serie de tamaños y como bien yo explicaba, un péptido que tenga una acción biológica está entre el orden de los 5 a 6 aminoácidos hasta los 50 aminoácidos. Por encima de los 50 aminoácidos ya deja de ser un péptido y puede ser que sea un polipéptido, una fracción proteica, sea un factor de crecimiento o sea un péptido de señalización o cualquier otra cosa. Mientras que cuando están por debajo de los 50 aminoácidos va a cumplir esta función de ser llaves, son pequeñas llaves que van a abrir puertas o que van a ir dirigidas específicamente a orgánulos dentro de la célula para que estos funcionen o se reorganicen o se estabilicen en el componente, sobre todo enzimático, ya que el organopéptido, como van a ver más adelante, muchas veces lo que va a ofrecer son los cofactores que necesitan las enzimas para producirse o activar genes que deben producir esas enzimas para que esa enzima desarrolle ese efecto o poder terapéutico. Entonces, con esto ya queda bien establecido para ustedes el concepto de que lo que es un exosoma, que es un precursor celular liofilizado y que es un organopéptido. Cuando MRS se lo ofrezca y lo tengan frente a ustedes, pues ya se van a saber cada uno qué característica tiene, de dónde se extrajeron, de dónde vino, de dónde se produjo y cómo fue y cómo es que pueden actuar. Vamos entonces a la clasificación de los exosomas y ya entramos en este campo. Los exosomas se clasifican, como ya le dije, tienen un tamaño pequeño entre 30 a 150, entonces puede haber exosomas pequeños, exosomas medianos y exosomas grandes. Este tamaño lo que le va a permitir es la capacidad para atravesar ciertas y determinadas barreras.
específicamente como es el caso de la barrera hematocefálica, que ustedes conocen que es una de las barreras más selectivas que tiene el cuerpo. Le sigue en segundo lugar la alveolo-capilar y en tercer lugar la intestinal. Pues estos exosomas la van a atravesar sin mucha dificultad, sobre todo en la medida que sean mucho más pequeños, y van a tener el impacto positivo. Como ustedes pueden ver, según el origen, pueden ser obtenidos a partir de células madres mesenquimales, que es la gran mayoría de los que se obtienen, pero pueden ser de células dendríticas, de linfocitos, de células incluso tumorales o pueden ser de plaquetas. Y esto, o incluso también de fibroblastos, me faltó aquí colocar, porque también se pueden utilizar de fibroblastos. Y esto va a cumplir funciones muy específicas que están relacionadas específicamente con la actividad condicionante de esa célula madre o de esa célula que lo produjo. Por eso es que le decía, esto es una terapia de segundo escalón, preparadora y estabilizadora para activar tanto las células madre propias del paciente como de aquellas que van a ser posteriormente incorporadas en una terapia externa. Y están los péptidos que van a cumplir, o sea, el exosoma que va a tener una función biológica y la gran mayoría de todos ellos tienen. Como bien las células madres sabemos que cuando entran en nuestro cuerpo y gran parte del efecto positivo no está en la acción directa que realiza la célula madre, sino en la respuesta de inmunomodulación cuando es atacada por el sistema inmune y que ella comienza a liberar interleuquinas para modular el sistema inmune, pues estas interleuquinas inmoduladoras que tienen un impacto antiinflamatorio y regulador del sistema inmune van a estar presentes en ese exosoma. También van a estar esa cantidad de tanto de péptidos como de microARN que van a ser regenerativos, que van a ser proangiogénicos y que van a tener incluso actividad antitumoral regulando la proliferación y el crecimiento tumoral. De allí que por eso el exosoma puede ser empleado en esta alta gama y diversidad de terapias. Ahora, si ustedes me preguntan, pues, ¿cuál es la composición que va a tener un exosoma? En primer lugar, proteínas. Dentro de las proteínas, la gran mayoría, cuando vienen derivados, y específicamente del que se le va a presentar por MRS, que viene derivado de células madres mesenquimales, de células madres troncales mesenquimales, pues va a tener toda esta composición. Proteína, que aproximadamente es el 60% de su composición, que va a estar formada principalmente por la tetatrampaninas que vienen con los biomarcadores del CD9, CD63 y CD8, que son marcadores exosomales que van a activar y van a ir directamente a impactar en las células madres mesenquimales propias del individuo y van a activar esta capacidad de replicación o de diferenciación en las mismas. Tienen proteínas del complejo endosomal que son principales y reguladoras de todos los procesos proangiogénicos y de los procesos de replicación y crecimiento. Tienen proteínas de choque térmico que son muy importantes porque son reguladoras de los procesos de diferenciación y procesos de crecimiento y parte de la regularización del sistema inmune. De allí que por eso cuando aplicamos un exosoma es normal que un paciente tenga una febrícula, y lo vamos a ver posteriormente, y está asociado al impacto que van a tener estas proteínas de choque, que hoy por hoy se conocen la efectividad que tienen específicamente en inducir procesos de diferenciación y procesos de migración de varias células en el cuerpo. Y están las enzimas metabólicas y factores de crecimiento, como todos los factores de crecimiento parecidos a los que vimos en la placenta, pues también van a estar incluidos en este grupo y que también van a tener un efecto positivo. De la parte de lípidos, que está constituida específicamente por un 30%, vemos que va a estar formada por fosfolípidos
que acordarse que todas nuestras membranas celulares están constituidas por fosfolípidos, por lo cual va a ayudar a estructurar y a reparar aquellas enzimas que trabajan directamente en las membranas celulares, reciclando y evitando la perioxidación lipídica, que es uno de los mecanismos por lo cual la membrana celular envejece y hace que la célula sea o más permeable o impermeable. Va a cambiar y va a regular esta potencialidad. Igual va a tener colesterol que proporciona estabilidad y va a ayudar a regular sobre todo el mecanismo en que yo ayer lo explicaba, cómo la LDL va a regular y va a impactar y va a evitar la perioxidación lipídica que tiene la ILDL y la VLDL, igual que los kilomicrones, haciendo que el transporte de las grasas sea de forma adecuada y sobre todo las lipovitaminas o vitaminas liposolubles tengan una mayor estabilidad y efectividad. Presenta también ceramidas, que todos conocemos que es un tipo de lípido que generalmente va a formar parte de los sustratos o de las láminas de muchos tejidos y específicamente más en la piel y sobre todo también en las proteínas como el cabello. Y la esfingomielina, que sabemos que es uno de los lípidos más importantes a nivel del sistema nervioso, del cual las células neuronales, sobre todo las células de Schwann en los nervios periféricos o las oligodendroglias en el sistema nervioso central, van a utilizarlo para recrear la vaina que cubre y protege el axón de muchas neuronas. Y a su vez en un 10% va a estar constituido específicamente por ácidos nucleicos, dentro de ellos pues tipos de microARN que regulan expresión génica, sobre todo actividades que tienen que ver con la replicación o con el crecimiento o la diferenciación. ARN mensajero que va a actuar y va a inducir en las células que están en estado latente o en estado de hipofunción, va a activar la síntesis de proteína. Va a tener también ADN mitocondrial y genómico que va a ayudar a estabilizar y regular el metabolismo redox y sobre todo que se produzcan esa cantidad de enzimas antioxidantes que deben fabricarse dentro de la mitocondria. Y ARN largo no codificante que generalmente va a actuar como si fuese un modulador de la respuesta inmune y va a tratar de estabilizar todas las células de nuestro organismo de tal forma que respondan de forma adecuada frente a la interacción de las interleuquinas. Entonces, esto es lo que a grosso modo contiene un exosoma y por lo cual va a tener, tener esa propiedad terapéutica que tiene el mismo. Ahora, ¿cuáles son los marcadores para seleccionar un exosoma? Porque ustedes dirán, bueno, este proceso es tan loco así en el laboratorio. No, este proceso pues tiene serios determinantes biomarcadores que van pasando por diferentes procesos de ultrafiltrado y de centrifugado, porque esto te lleva una ultracentrifugación y una ultra filtración de tal manera que una de las cosas que se van a identificar en la presencia de los exosomas es que estén casualmente estos biomarcadores que ustedes van a estar viendo aquí estén presentes en los mismos, porque esto es lo que le van a confirmar de verdad que ese exosoma tenga una propiedad terapéutica completamente activa. Como ustedes ven, el CD9 va a tener una participación en la adhesión y la migración celular, como les decía. El CD73 va a dar la formación de los cuerpos multivesiculares y va a hacer que las células comiencen a comunicarse de forma mejor y el CD81 interviene en la señalización celular y en las funciones de la membrana, por lo cual va a lograr una mayor estabilidad. Las proteínas de choque térmico, que es un componente muy importante de los exosomas, sobre todo la fracción 70 y la fracción 90, van a ser fundamental, una para el plegamiento proteico y la respuesta al estrés. Por eso es que va a regular toda esa carga
de sobre todo adrenalina, noradrenalina, cortisol, adenosina, que está relacionada con la respuesta antiestrés, igual que la serotonina y la oxitocina, va a regular todos estos procesos para que estén modulados y, ¿verdad?, favorezca un proceso regenerativo adecuado. Y el 90 estabiliza proteínas que sobre todo participan en las vías de señalización. Y como les digo, vía de señalización significa cuando yo activo una vía de señalización, se produce una cascada enzimática que te va a traer como consigo los mecanismos de proliferación o de diferenciación celular. Y ya están las Ayer un heredero de la niña. y están las proteínas del complejo endosomal que se relacionan específicamente con procesos más específicos como está el ALIS, que es una proteína adaptadora esencial para que las células puedan captar y entender qué se le está comunicando o qué se le está ordenando hacer. Está el componente del complejo que tiene que ver con la reorganización del sistema inmune y está el SCTR1 que es responsable de ver toda esta clasificación endosomal. Ahora, sitios donde va a actuar el exosoma. Cuando yo coloco en un paciente exosoma, como lo vamos a ver posteriormente, la La forma de madre también. aplicar. Y cuando parió la fue a ver. El micrófono de René se está abriendo a cada rato. Los sitios de acción, como vamos a ver, generalmente vemos que este exosoma va a actuar en varios lugares. En primero, en interacción con membrana, va a trabajar específicamente en proteínas que están en la superficie, como son integrinas y tetrapamninas, que va a estar directamente con lo que es la adhesión celular, la comunicación parácrina celular, donde una célula al lado de la otra le dice lo que tiene que hacer o comunicar lo que tiene que hacer. Va a estar esto muy relacionado con la especificidad celular y va a trabajar muy directamente con esas enzimas que regulan toda la parte lipídica y muy específicamente que hay en las membranas lipídicas, pues van a estar todas las bombas que tienen que ver con el paso, ya sea por asimilación o por eliminación o excreción de determinadas sustancias que son importantes para el metabolismo celular. También va a ser un mecanismo de endocitosis con el receptor propiamente dicho. Aquí vemos cómo hay mecanismos directamente con receptores en los que va a interactuar activándolo, y todos sabemos que un receptor es como un botón de input. Donde yo toco ese receptor, se va a activar una vía que va a desencadenar un proceso dentro de la célula o incluso una activación de la replicación del ADN o la transcripción del ADN, ya sea ADN nuclear o ADN mitocondrial. Y va a haber entonces liberación de contenido con carga ya directamente, donde ya no se va a unir a las enzimas ni a los receptores, sino se va a unir directamente, va a vertir su contenido en el interior de la célula y allí está vertiendo proteínas o ARN o lípidos que van a ir directamente como cofactores de enzima a activar vías enzimáticas o a inducir respuestas de producción o activación de replicación del ARN. Por ejemplo, la terapia del COVID, que es una terapia génica, específicamente lo que utilizan son ARNs interferentes y ARNs codificantes que entran por este mismo mecanismo al interior de la célula, transcriben ese material genético y hace que se replique la proteína que debe producir las células como si estuviesen enfrentándose frente al COVID. El ciclo de distribución y captación de los exosomas, pues al igual que pasa con las células madres, que ustedes saben que uno de los grandes problemas de las células madres es que un 30% queda captada por los pulmones, un 20% queda captada por el hígado, otro 20% la capta el vaso, otro 30%, entre 10 o un 30 lo destruye el sistema inmune, y cuando venimos a ver lo que llega al sitio de acción es entre un 5 a un 7% de todo lo que se puso de células madres.
Los exosomas, sobre todo cuando se ponen por vía sistémica, pues van a tener igual un sitio de filtrado o un sitio de acción, donde ellas van a actuar principalmente a nivel hepático, a nivel del sistema circulatorio, ya sea en toda la red vascular y específicamente en el miocardio. Posteriormente también trabajan en el pulmón y en algunos órganos filtros, pero van a poder llegar, a diferencia de las células madre, estas sí van a poder llegar directamente al cerebro y van a poder llegar directamente al músculo, incluso a los riñones. Una de las vías finales por distintas investigaciones que se han hecho y sobre todo, en ejemplo, el Instituto de Biología Molecular en Puebla, que se han hecho estos estudios, se han visto en diferentes dosis, o sea, en dosis pequeña, en dosis mediana y en dosis máxima, cómo logran impactar y distribuirse en todos estos órganos y tenemos como casi el último órgano al que llega menos cantidad de exosoma es los riñones, pero sí se puede lograr que llegue allí y que tenga una efectividad terapéutica y bastante marcada. Proceso de obtención en laboratorio de exosoma, como bien se los decía, es un cultivo celular, ya sea generalmente de células madres mesenquimales, o células madre adiposas, células de médula ósea, células de cordón umbilical o cualquier otra célula, porque puede ser fibroblasto, puede ser células o pueden ser linfocitos específicos, depende de la variedad de linfocitos. Puedo, se obtienen un cultivo, este tejido se somete a un estrés que es específicamente casi siempre por hipoxia o por acción de citocinas que se agreden a esta célula para que produzcan entonces su exosoma y lo liberen. Y la recolección se hace entre un periodo entre 48 a 72 horas después que estas células han liberado todo este secretoma. Como ustedes tienen que ver, lleva un proceso de ultracentrifugación varias veces. Tienen que ser varios procesos de centrifugación, luego filtrado, luego ultracentrifugación, luego lavado y una segunda ultracentrifugación para aumentar la pureza del producto y esto es lo que se va a hacer y se le está ofreciendo desde el punto de vista de MRS. Y por último, ya viene un proceso de purificación y caracterización donde incluso el productor o en el laboratorio los biólogos pueden determinar cuáles partículas ya si no quieren que estén formando o cuáles sí van a estar formando, incluso pueden ser aún eliminadas o llevarse a ese proceso y llevar ya al proceso de calidad. Ahora, ¿cómo se puede manejar la dosis de exosoma, sobre todo el exosoma que le va a presentar a MRS? Puede tener varias vías de aplicación, endovenosa, intramuscular, intraarticular o tópica. Y ahí está cada una la cantidad de partículas que se va a utilizar y específicamente la frecuencia que se puede utilizar, la intravenosa cada 2 o 4 semanas, porque esta es mucho más impactante, es mucho más agresiva, las reacciones que sufre el paciente son más marcadas, pero sí tiene un impacto incluso muy duradero que puede durar entre un rango entre 2 a 4 semanas de efectividad. La intramuscular es una de las cajas más a mí me gusta o también te puedo decirle que es subcutánea que se puede poner cada 3 o 6 semanas, igual tiene un efecto bastante marcado, igual de acción sistémica, me gusta más que la vía intravenosa. La intraarticular, sobre todo aquí más que nada para cuando quiero trabajar en control de inflamación de la articulación, no a activar regeneración en la articulación, más bien cuando quiero ir hacia control de la inflamación, se puede poner cada 1 o 3 meses y ahí ven la cantidad entre 1 a 8 mililitros según la presentación que ustedes, todavía el vial no está conformado y la vía tópica, que va a ser, generalmente se puede hacer de 2 a 3 veces por semana, y es la que usted puede seguir con mucho más frecuencia en aquel paciente que, ejemplo, pusiste células madre, pusiste fibroblasto, pusiste, ¿cómo se llama esto? Un natural killer, una célula dendrítica, y quieres potencializar la actividad y sostenerla a largo plazo para que de verdad esas células tengan un proceso de diferenciación constante y de multiplicación constante y puedes poner el exosoma de 2 a 3 veces por semana según el área que vayas a tratar muy específicamente.
Respecto al almacén, pues hay que tener cuidado con este producto. Por eso también igual siempre se guarda en frío. Recuerde que tiene partículas de microARN que son muy sensibles y que tienen que cuidarse de forma eh, muy adecuada. Ahora, terminados ya con el secretoma, vamos entrando y adentrándonos un poquito en la composición ya de los péptidos derivados de células madres mesenquimales, que es otro de los productos que le va a ofrecer MRS. Este es un factor, este es un producto que ya se lo digo, aquí sí se agarran las células madres, se destruyen y se obtienen de ellas los péptidos que uno busca que son necesarios y el resto pues son desechables por el mismo proceso de obtención y fabricación en el laboratorio. Aquí generalmente está compuesto por factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento estromal vascular, que promueve la angiogénesis, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento de fibroblasto, el factor transformante beta de crecimiento, todos con una acción bastante marcada en hacer diferenciación celular y sobre todo con actividad inmunomoduladora, tan presentes interleuquinas como es la interleuquina 10, la interleuquina 6, que aquí bien quiero, porque esto fue un debate incluso en la maestría, ustedes siempre tienen que saber cuando hay una interleuquina 6 quién es la célula que lo ha producido. Normalmente si esa interleuquina 6 viene de un natural killer o viene de una célula dendrítica o viene de un macrófago, esa interleuquina 6 va a ser casi siempre la isoforma proinflamatoria, o sea, que genera inflamación. Pero cuando esa interleuquina 6 viene producida por una célula madre mesenquimal que sufrió un proceso de estrés o viene por las células musculares porque el miocito fabrica una mioquina que es también una isoforma de la interleuquina 6, estas van a tener acción antiinflamatoria y van a regular las respuestas inflamatorias a nivel sistémico y va a tener un importante impacto en la regeneración. De allí que por eso la importancia que hoy por hoy se habla de toda la actividad física que es obligatoria inducir en todo paciente con una enfermedad crónica, ya que el músculo es el órgano metabólico más activo y que mayor regulación va a ser en todos los procesos regenerativos y de reparación. También pues va a tener factor de necrosis tumoral alfa que ayuda a diferenciarse y a regular la proliferación de las células madre. Va a tener el interferón gamma, que también ustedes saben que modula las respuestas inmunitarias complejas y que va a servir como mecanismo de defensa de las células. Y tiene quimiosinas como es el factor derivado del estroma 1, que es muy importante porque recluta células madres hacia los sitios de daño y hace que las células madres migren hacia allí. Por eso es lo importante que, ejemplo, si yo coloco este péptido derivado de células madres antes de colocar una terapia con células madre o en el mismo día, una hora antes o 2 horas antes de colocar las células madre, este péptido me va a permitir que cuando lleguen esas células madre la migración sea mucho mayor y van a vencer más todavía los periodos de filtro que hay asociado a los mismos. Tiene también la proteína quimoatrayente de monocitos. Si tienen la propiedad de tener esta proteína atrayente de monocitos, van a tener una efectividad y una selectividad propia sobre los macrófagos, los que van a hacer que los macrófagos se diferencien de macrófagos M2 a M1 que tienen más actividad antiinflamatoria que los M2 que tienen más actividad proinflamatoria. También va a atraer a todas estas células inmunes que van a ayudar a regular el proceso y a mejorarlo. Y tiene a los RAMTES, que son unas proteínas, más bien tipo quimiosinas,
que ayudan al tráfico leucocitario y a regular los mecanismos propios de las respuestas adaptativas de inflamación. Dígase esa etapa en que se está liberando histamina, en que se está liberando leucotrieno, que se está liberando prostaglandina y que se está liberando tromboxano. Recordar que en la medida que yo regule a estos cuatro mecanismos, voy a tener una respuesta inflamatoria que va a inducir posteriormente la activación de un mecanismo de reparación o un mecanismo de regeneración. Marcadores que para la selección del precursor de liofilizado, pues aquí se trabaja con muchos en el laboratorio, sobre todo el potencial de diferenciación que va a tener el linaje con que se está cultivando esa célula, o sea, qué linaje de células madres mesenquimales, porque ustedes van a conocer que hay múltiples linajes dentro de una célula mesenquimal y cada linaje y por el receptor que tiene le va a permitir, o sea, estos marcadores que ven ahí abajo de superficie celular le van a identificar hacia dónde va a evolucionar esa célula mesenquimal y hacia qué posible célula va a generar. Y esto, por eso se identifican todos estos marcadores que estén presentes en la célula, porque en la medida que tienen todos estos marcadores van a hacer mucho más de acción generalizada y van a impactar en el mayor grupo de células madres mesenquimales interna del paciente o que se han colocado en la terapia externa, haciendo que de verdad se diferencien y se transformen en algo y no se queden en periodo de latencia o se queden en un nicho de células madres sin hacer ninguna actividad. Y lo mismo se buscan que en realidad tengan estos factores de transcripción, porque si no están presentes estos factores de transcripción en las células madre, pues ellas no se van a diferenciar ni van a migrar y se van a quedar estáticas en periodo de latencia o la célula madre le va a seguir dando origen a células madres hijas, pero estas células madres hijas no se van a diferenciar o no se van a transformar en nada. De allí que entonces es lo importante de ir identificando la presencia de esto en el laboratorio. Ahora, sitios donde van a actuar estos péptidos liofilizados derivados de células madres mesenquimales, pues los van a hacer principalmente en receptores de membranas, en la matriz extracelular, mejorando toda la producción y remodelación de la matriz extracelular, en el microambiente celular, específicamente modificando los nichos tisulares de células madres o de células que tienen que ver con la replicación, la reparación y la regeneración, como son las células adultas propias de un tejido, en células inmunitarias, regulando la respuesta inflamatoria para que de verdad se despierte un mecanismo de reparación-regeneración, y en células progenitoras endógenas, como son las que usted va a colocar en terapias externas o va a poner posteriormente, y va a tener péptidos. Ya estos péptidos te van a estar creando las condiciones específicas para que estas células madre de verdad sí crezcan y se diferencien en el laboratorio. Y está también el ciclo de distribución de estos péptidos, igualito. Estos péptidos, una de las cosas es que van a tener una distribución muy rápida, sanguínea, van a llegar a casi todos los órganos, van a pasar también la barrera hematocefálica, por lo que van a llegar también a la actividad neuronal, pero siempre acuérdese, casi la gran mayoría de todas estas terapias van a tener un impacto mucho más positivo en la parte hepática, y en dependencia de la vía, entre las 2 a las 4 horas va a estar elevado el nivel de estos péptidos circulando y activados. Incluso una de las cosas más importantes es que tienen una vida media entre 12 a 24 horas, por lo cual pueden estar impactando de forma positiva y de forma favorable en este proceso de implantación de una célula madre externa. Proceso de obtención de estos precursores liofilizados, como ustedes ven, es también un proceso bastante marcado, donde se aíslan las células madres mesenquimales o ya sea la célula madre productora. Se hace la expansión de estas células y la caracterización por la activación de todos estos receptores que son de diferenciación y de multilinaje, lo que quiere decir que están haciendo fundamentalmente que esta célula madre mesenquimal tenga la propiedad de poderse convertir en condrocito, osteocito, adipocito, epiteliocito, miocito
o cardiomiocito y más específicamente tenga la potencialidad de poder ayudar y convertirse en astrocito, oligodendrobia o rara vez, pero lo pueden hacer en neuronas según lo que se ha visto en laboratorio. Y el proceso de liofilización, que es muy parecido al que se hace con el liofilizado de la placenta, se hace muy bien igual parecida, donde ya sí igual se obtiene sublimación, como se hace igual con la placenta, donde hay una extracción al vacío, donde hay una regulación de temperatura, donde hay procesos de deshidratación y rehidratación hasta obtener la calidad del liofilizado que se le va a presentar a ustedes. Manejo de intervalos, pues como ustedes ven, a diferencia del exosoma, pues generalmente comprende entre 3 a 4 secciones iniciales de intervalos cortos, quiere decir que se pueden administrar semanal o quincenal durante 1 o 2 meses, y esto lo que logra es concentraciones terapéuticas óptimas que lleven a despertar mecanismos de regenerativo y que estén implicados sobre todo con el manejo de patologías agudas o subagudas, que hay un componente inflamatorio bastante fuerte o bastante marcado. Dígase una artritis reumatoidea en fase aguda, dígase un lupus eritematoso, dígase cualquier proceso inflamatorio agudo bien inicial en cualquier órgano. Tienen también una fase de consolidación donde se pueden utilizar igual de 2 a 3 secciones de intervalos de 1 a 2 meses, y esto permite también estabilizar los efectos terapéuticos de la fase anterior, permite que haya mejor remodelado tisular, y sobre todo aquí usted va a ir midiendo con los biomarcadores de actividad inflamatoria o biomarcadores de actividad proteica o biomarcadores de actividad eh, regenerativa, pues usted va a ir midiendo el impacto de la terapia. Y hay una fase de mantenimiento donde usted puede utilizar cada 3 o 6 meses la aplicación de los mismos, y esto te va a garantizar que se mantenga de forma óptima u organizada todos los procesos de reparación o regeneración en un individuo. Incluso por eso puede ser utilizado como una terapia anti-age. Ahora, están los organopéptidos. Los organopéptidos que se le van a presentar a ustedes generalmente son péptidos obtenidos de órganos de cerdo bebé. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto del resto de las pectonas? Las pectonas normalmente se obtienen de un tejido específico, y por eso usted puede decir, bueno, esto es una pectona de timo, esto es una pectona de corazón, esto es una pectona de vaso sanguíneo, o incluso están las pluripectonas donde combinan péptidos de diferentes tejidos y lo someten a una. Ahora, la gran mayoría de todas estas pectonas tienen actividad inmunogénica. ¿Qué quiere decir? Que pueden desencadenar respuestas alteradas del sistema inmune, sobre todo cuando se colocan en forma intramuscular, por eso la gran mayoría son bebibles. Sin embargo, los organopéptidos, por el proceso de laboratorio que lleva y por el proceso de transformación y por la obtención de la cadenas de péptidos y organización de los aminoácidos conformadores de esa cadena de péptidos, carecen de acción inmunogénica, lo que puede ser utilizado generalmente por vía inyectable, por vía tópica, con una amplia efectividad. Ahora, otra diferencia que tienen estos organopéptidos que le va a presentar MRS es que están conformados, no son órganos específicos, sino van a tener conformación de todos los órganos, por lo cual va a tener un impacto directamente a nivel sistémico en todos los órganos del cuerpo humano. De allí que este órgano péptico está mucho más dirigido hacia la actividad anti-age, porque, y cuando me refiero a actividad anti-age, no estoy cayendo en el campo estético, estoy cayendo en el campo regenerativo, donde me va a activar todos los órganos o mejorar la función de todos los órganos del cuerpo para que se rejuvenezcan prácticamente o tengan una mejor efectividad. De allí que los componentes que van a tener la acción terapéutica de estos órganos pépticos van a ser promover la regeneración tesular,
modular completamente el sistema inmunológico y la reparación de todos los tejidos dañados de cualquier órgano, porque ya le digo, no es un órgano específico, es multiórgano, por lo tanto va a tener esta efectividad. ¿Qué componentes tienen que logran toda esta actividad que se obtienen por el proceso de laboratorio y que se evitan estos componentes inmunogénicos? Los factores de crecimiento, sobre todo va a traer el factor de crecimiento epidérmico y el transformante beta y el estromal vascular. Va a tener proteínas estructurales de ribosoma, proteínas estructurales nucleares, proteínas estructurales mitocondriales, proteínas estructurales de membrana, proteínas estructurales de retículo endoplasmático rugoso o liso, de matriz extracelular, por lo cual va a ayudar a la reparación o regeneración de estos tejidos o de la actividad enzimática de cada uno de estos orgánulos en cualquier órgano. Y tiene moléculas señalizadoras, que son procesos o moléculas clave, yo le digo que son como llaves que activan y se unen a receptores específicos o sirven como cofactores de muchas enzimas de diferentes vías metabólicas, lo que van a hacer que se restablezcan y llegan a un nivel óptimo de funcionabilidad. Este es un producto muy parecido, aunque no va a ser la etiqueta que tiene MRS generalmente, pero sí va a salir con esta composición de 750 miligramos distribuido en 2.5 mililitros. ¿Y cómo se va a manejar este péptido? Va a activar directamente, puede utilizarse en inyección subcutánea o intramuscular, se aconseja de 1 a 2 mililitros, él tiene 2.5, de 2 a 3 veces por semana, dependiendo del extracto, y algunos protocolos sugieren ciclos de hasta 4 a 6 semanas. Específicamente, a mí me gustó trabajar con este que va a salir de ustedes, utilizarlo una aplicación de un vial diario durante 10 días, dar un descanso de 10 a 15 días y volver a repetir durante 10 días más. O eso es en el caso de pacientes con muy enfermos, o si vas a trabajar más hacia la parte anti-age, pues yo me iría con uno diario durante 10 días y después con la aplicación de uno cada 15 días durante 6 meses y después uno mensual hasta completar un año, y esto garantiza una renovación completamente de toda la parte orgánica. Igual viene el producto bien establecido para que pueda ser aplicado de esta forma. Se puede utilizar de forma oral, aunque no es la vía que a mí me guste, pero bueno, aquí está, porque para eso están las pectonas y estaríamos quitándole un poquito más de efectividad, pero sí puede pasar por vía oral y tiene mecanismos para evadir el componente de las enzimas digestivas, sobre todo el grupo de las pectinas y de las amilasas, que van a trabajar directamente en la descomposición de los mismos. Entonces, ya con todos estos tres productos, pues podemos ver que puede haber una vía de administración intravenosa, no es la que me gusta a mí, esta fundamentalmente para el caso de los exosomas. Ya con los péptidos no me gustaría trabajar con esta vía, ni con los organopéptidos tampoco, o sea, ni con el ultrafiltrado de péptidos, ni con el organopéptido. Y esta es la forma en que va a ser efectiva la vía intravenosa. También se puede utilizar intramuscular, que de preferencia para mí esta es la mejor. Y aquí está cada una de las características técnicas de cómo se debe hacer realizar, las ventajas clínicas que tiene esta forma en la liberación sostenida. No hay un acceso venoso, puede utilizarlo en aplicarlo en cualquier consultorio sin tener tantas restricciones y menos problemas con COFEPRIS, y tiene todavía toda esta por ciento de biodisponibilidad, liberación y toda la efectividad que tiene este protocolo. También se puede utilizar por vía tópica, cualquiera de ellos se puede utilizar también en la parte de cicatrización, en la parte de modulación y belleza de la piel, en reconstrucción de la piel. Y la vía de administración igual intraarticular, aquí pongo la capacidad sobre todo de cómo la cantidad que se puede administrar en articulaciones, cómo se puede hacer, cada cuánto tiempo y los beneficios específicos que puede traer la terapia.
Los efectos inmediatos que vamos a obtener con estos péptidos, sobre todo con el caso del exosoma, es normal que en las primeras 24 horas o primeras 3 horas el paciente tenga una reacción hipertérmica donde haya algo de fiebre y es normal, cosa que no sucede con el liofilizado de péptido y cosa que no sucede con el organopéptido, que no tienen esa reacción inmunológica o ese periodo de fiebre. ¿Por qué se produce esta fiebre? Generalmente, como ustedes vieron, por la presencia de las proteínas de choque térmico y específicamente por estas interleuquinas que van a estar modulando o exacerbando el proceso reactivo. Los efectos mediatos, generalmente todos entre 7 a 21 días después de la administración, se van a estar obteniendo los efectos beneficiosos, sobre todo una proliferación acelerada en las células madres progenitoras específicas de cada tejido, lo que va a tener un incremento en la misma, también va a haber un incremento y estimulación en los fibroblastos, por lo cual se van a reorganizar. Igual entre 7 a 14 días va a haber un incremento en todo lo que es la actividad angiogénica, sobre todo se va a producir los inicios de la actividad angiogénica de 3 a 5 días después de la aplicación de los mismos y todo el efecto que va a tener en la inmunomodulación. Ya como efectos tardíos, va a lograr entre 1 a 3 meses, en dependencia de cualquiera de los 3 productos que usted utilizó, una remodelación tisular a largo plazo, mejoría en las funciones orgánicas, sobre todo se mejora una de las cosas que va a mejorar la fracción de eyección cardíaca, la capacidad de trabajo pulmonar y el filtrado glomerular, que todos sabemos que son 3 de los procesos que se alteran en muchas enfermedades, sobre todo de tipo degenerativa o que están muy relacionadas con el envejecimiento marcado. Por lo tanto, va a regular estos 3 procesos de envejecimiento que suceden a nivel cardíaco, a nivel pulmonar y a nivel renal, mejorándolo considerablemente. Y algo muy beneficioso es que por regulación o efectos directos que van a tener en la beta galactosidasas y en la vía de del gen P16, con todo lo demás nomenclatura que le sigue, que tiene que ver mucho con la actividad de regular la apoptosis, la necrosis y evitar que las células vayan hacia la senescencia, los va a regular de forma adecuada durante un periodo de 1 a 3 meses, evitando que haya un crecimiento, proliferación de tejido senescente, que ustedes saben que tiene que ver mucho con el aceleramiento de la capacidad de envejecimiento celular. Los efectos secundarios, pues aquí se lo estoy presentando, todas las reacciones que pueden haber a nivel local. Es normal que haya un eritema, un poquito de dolor en el sitio, eso va a depender mucho de la aplicación, sobre todo esto más hacia los exosomas, menos hacia el uso de los péptidos. La respuesta inmune más asociada igual hacia los exosomas, menos hacia los péptidos. Estas terapias, sobre todo el exosoma o los péptidos, a diferencia de la terapia celular, donde por eso hoy actualmente el mundo de la medicina regenerativa ha dejado un poquito más de lado las terapias directamente con células madre y se ha ido más hacia la terapia con exosoma o hacia la terapia con péptidos derivados de células madre. ¿Por qué? Porque no tienen se elimina la capacidad de riesgo tumoral que sí tienen las células madres, que se pueden poner en infusión o que se pueden poner por distintas vías, que pues tanto el secretoma como el liofilizado de péptidos de células madre va a carecer completamente de inducir replicación tumoral o inducir la formación de tumores como si lo hacen las células madres habitualmente. Y otros efectos, pues puede haber un poquito de cansancio las primeras 24 48 horas. Hay algunos pacientes que sí dicen que le dan muchas ganas de dormir. Es lo que me dicen, ah, doctor, me dio mucho sueño y que tenía el primer día tenía muchas ganas de dormir o de estar muy tranquilo así en un lugar. Puede haber un poquito de sentirse como si estuviera acatarrado o agripado por la respuesta inflamatoria que desencadena y algunos pacientes pueden experimentar una cefalea muy leve. Las reacciones adversas no pasan de una fiebre transitoria, como bien se lo indico aquí, que puede durar hasta 24 horas y es normal, sobre todo en el grupo de los exosomas, dolor en el sitio de inyección y reacciones alérgicas sí puede haber
específicamente más en los exosomas, menos en los péptidos y aún menos en los organopéptidos. Y pues se resuelve de forma rápida con la administración de o sea, de reguladores de liberación de histamina o de algún esteroide. Dosis y manejo de los precursores liofilizados, pues ya saben que hay que reconstituir el producto que viene para reconstituirse. Generalmente igual viene el reconstituyente del liofilizado que le va a dar el RMS, viene con presencia de enriquecido con vitamina y enriquecido con minerales. Por eso ustedes van a ver que una vez que se coloca, el líquido se vuelve rosadito y esto está debido a la presencia de que si tiene cianocobalamina entre los diluyentes que viene en el frasco y va a ser muy importante para la aplicación y la actividad del liofilizado. Y una vez que se utilice, tienes que, si no lo vas a colocar de forma constante en el paciente, tienes que inmediatamente guardarlo en el refrigerador y evitar el contacto con la luz, porque acuérdense que tiene péptidos que se pueden descomponer o tiene citoquinas que se pueden descomponer por acción específica de la luz. Puede resguardarse hasta 3 días, no más de 3 días. Indicaciones terapéuticas, ustedes ven que puede utilizarse en todo el campo de las enfermedades inflamatorias, en las lesiones musculoesqueléticas para activar toda la capacidad regenerativa y en todos los trastornos neurodegenerativos donde tiene un impacto y una actividad muy positiva. Otras indicaciones terapéuticas en enfermedades cardiovasculares, en trastornos autoinmunes y en la aplicación de la medicina estética, donde igual han ganado un campo preponderante y tienen una aplicación bastante buena en lo que es aumentar síntesis de colágeno y elastina, todos los tipos de conexinas que deben haber, mejorar la matriz extracelular y sobre todo activar la hidratación por la fabricación de ácido hialurónico directamente y de los glucoaminoglicanos que van a trabajar también en la mantención de la hidratación de la matriz extracelular conectiva. Contraindicaciones: no se deben utilizar en infecciones agudas, en enfermedades malignas activas, lo que quiere decir que un paciente que todavía no ha iniciado un proceso de quimioterapia o de radioterapia o aún no tiene una inmunoterapia o no está estabilizado directamente el tumor, no deberían utilizarse al no ser ya cuando el paciente entre en procesos propiamente dichos o en el caso mío yo lo utilizo ya cuando el paciente entra en el programa de rehabilitación oncológica, donde ya sí me es necesario para mejorar la respuesta de contrarrestar los síndromes paraneoplásicos con la que llegan la gran mayoría de los pacientes o incluso para mejorar el condicionamiento físico para mi paciente tenga un mejor resultado a las respuestas de la rehabilitación. Argumentos al favor: todo esto se han contado que tienen un 70% de eficacia regenerativa comprobado de forma científica. Tasa de reacciones adversas es la menor, de un 2%, y la biodisponibilidad y la forma en que alcanza todos los tejidos diana, cualquiera de los tres productos, exosomas, péptidos liofilizados de células madre y organopéptidos, van a trabajar directamente en tejidos diana, alcanzándose hasta un 85% de efectividad. Aquí está el argumento, el efecto a largo plazo. Vemos cómo es que tienen por eso utilizarse recicladamente, porque entre los 30 a los 35 días desapareció completamente el proceso. La predictibilidad, o sea, de lo que puede ser la reproducibilidad del efecto y el costo-efectividad que tienen esto en diferentes investigaciones. Y pues ya como le digo, actualmente me preguntaban en la conferencia anterior de placenta, fíjense aquí las combinaciones que usted puede realizar con diferentes terapias, como es el caso de exosomas, biomateriales de hidrogeles, Calfor y matrices impregnadas, exosomas, terapia fotodinámica, potenciación mediante activación lumínica del paciente, exosomas, célula madre, efecto potencializador bidireccional y exosomas, fármacos convencionales para reducir las dosis o los efectos adversos. Y así pues se pueden ir utilizando lo mismo en esta parte del exosoma, puede estar puesto el organopéptido o puede estar el péptido liofilizado de células madre propiamente dicho.
Consideraciones éticas, pues lo que ustedes conocen, aquí no me voy a detener específicamente en las normativas. Hoy por hoy, por eso hay o sea, mucho más permiso en países donde sí estaba muy restringida la medicina regenerativa, hay mucho más permiso de utilizar exosomas y péptidos sin casi ningún tipo de restricción a cuando se utilizan específicamente las células madres o las células inmunitarias. Y comparación con otras terapias celulares, ahí están viendo el exosoma, las células madre y los factores de crecimiento. Como ustedes ven, el grupo que tiene siempre es el menor, tanto en seguridad, estabilidad y costo eficiencia, son las células madre, siendo así un poquito más potente, pero el resto de los exosomas o los factores de crecimiento se ganan el resto de la terapia y tienen mucho mayor efectividad en los pacientes y reproductibilidad. Casos de estudio lo he utilizado con forma muy segura en osteoartritis de rodillas con cambios muy favorables en el infarto agudo del miocardio, como soy rehabilitador cardiovascular también, y también muchos de los pacientes con problemas de cáncer llegan con miocardiopatías inducidas por los quimioterapéuticos, tienen un efecto muy positivo en el remodelado cardíaco y lo mejor, sobre todo en el campo de la rehabilitación dermatofuncional, en el rejuvenecimiento cutáneo, donde ha tenido un impacto muy positivo. Bueno, hasta allí ha sido la conferencia de péptidos, exosomas y organopéptidos. Entonces pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Buenas tardes, doctor. Una pregunta, ¿se puede aplicar plasma rico en plaquetas en combinación con los exosomas o con los péptidos? Sí se puede aplicar e incluso tiene, sobre todo si es en la parte estética, pues muy bien combinado. Incluso ya le digo, estaría el exosoma o el péptido, estaría potencializando aún más la actividad de el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Incluso daría mucho más estabilidad y más duración al tiempo del PRP. Ustedes saben que el PRP tiene una actividad tópica de no más allá de 3 horas, ya más allá de 3 horas carece de actividad prácticamente, y en cambio agregado con un exosoma o agregado con un péptido, o sea, un liofilizado de péptidos contenido de células madre, te está potencializando la terapia hasta incluso por 48 a 72 horas. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues entonces tendrías que decirle al paciente, mira, te lo voy a aplicar, te vas para la casa, no te vas a lavar la cara ni antes de acostarte, ni mañana, ni hasta la noche para que de verdad esté la efectividad. Si te puedes aplicar, por ejemplo, el protector solar, pero o una crema con sábila para que mantenga aún mejor la actividad de los mismos, pero no más allá. Gracias, doctor. Hola, Doc, buen día. Una pregunta, para limpieza de matriz extracelular, ¿sugiere sueroterapia y después péptidos o hay alguna indicación específica de que también con los péptidos pudiéramos hacer la limpieza? Con los péptidos puedes hacer la limpieza porque, como bien viste, van a estabilizar y van a trabajar directamente en la matriz extracelular. Entonces, si bien puedes, no está mal ayudarse de un suero porque te va a ayudar mucho en eso. También la suplementación con desintoxicantes o quelantes naturales puede ayudarte en este proceso. Y también ya la aplicación de péptidos va a ser más específico para organizar aún mejor esa matriz extracelular y establecerla. Dentro de esto, pues yo incluso me iría más hacia el campo de los exosomas o el campo de el liofilizado de péptido de células madre, o podría también ser el ultrafiltrado de placenta. Doctor Dismar, buen día. Buen día. Nuevamente el doctor Sarmiento. Oiga, mire, un comentario y una pregunta. Con la plática que en este momento excelentemente nos acaba de dar, me nace este comentario. Sabemos muy bien que la medicina regenerativa tiene un limitante
y ese limitante es que no es accesible para una gran mayoría de la población económicamente hablando. Mi pregunta es la siguiente en ese sentido. ¿Se puede hacer hoy en día ya una medicina regenerativa apoyándonos de precursores? Bueno, primero obviamente limpiando el terreno, medicina funcional, ortomolecular, sueroterapia, etcétera, etcétera, porque sí tenemos que respetar esos pasos para tener un adecuado resultado. Así es. Posteriormente, iniciar ya con un tratamiento a base de los precursores que nos han manejado, desde la placenta, péptidos, incluso, ¿por qué no todavía usar peptonas? Todo depende de la capacidad económica del paciente, Así es. exosomas, incluso secretomas, etcétera, sin llegar a tener que usar células madre. Lo comento única y exclusivamente porque hay pacientes que llegan muy esperanzados, llegan a vernos con la esperanza de usar medicina regenerativa, pero salen muy desmoralizados cuando ven que en su bolsillo no le va a alcanzar para Exacto. respetar, para respetar los pasos que acabo de comentar, porque pues si no, pues imagínense, estaríamos solo simplemente hablando de estar parchando ciertos tratamientos con la finalidad de que el paciente salga, pues, entre comillas, esperanzado, pero sabemos perfectamente bien que estaríamos cayendo, pues, en errores éticos que no es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, Exacto. podemos llegar a ejercer o a lograr resultados regenerativos con toda esa instrumentación, con todo ese armamento que en este momento está floreciendo y que nos está usted, por ejemplo, explicando, sin llegar a utilizar tratamientos tan costosos como es ya la terapia celular por medio de células madre? Pues yo te diría, la respuesta es sí. Y exactamente como lo estás viendo aquí en esta diapo que te la acabo de retroceder, van a tener estas terapias una eficacia demostrada en laboratorio, eficacia regenerativa de un 70%. Y si te muestro esta otra gráfica de acá, no, estaba más para acá. Ay, no le encuentro ahora dónde estaba. Aquí, si te muestro esta gráfica aquí verás que entonces, como ejemplo, el exosoma te va a ganar en seguridad una terapia celular, te va a ganar en estabilidad una terapia celular, te va a ganar en costo, eficiencia, que es lo que me estás preguntando con respecto a una terapia celular, igual que los factores de crecimiento. Por ende, sí vas a despertar un mecanismo de reparación y regeneración. Yo no soy muy adepto, o sea, si en un momento de mi vida sí le declaré a las células madres una importancia terapéutica, hoy por hoy las utilizo muy poco, salvo algunas excepciones, como bien vos dices, en los pacientes que tengan parte económica para utilizarlo. Pero ya te digo, lo recomiendo cuando de verdad, ya con todos estos factores, yo no he logrado que haya un balance adecuado en los procesos de regeneración, pues o están siendo muy lentos, entonces voy a las células madre. Pero si no, puedes garantizar en un paciente cualquiera que no tenga un impacto bien degenerativo, bien marcado, puedes utilizar con estos factores y lograr una estabilidad en la regeneración y mejorar completamente la respuesta regenerativa. Porque si te fijas incluso en la gráfica de la potencia, los exosomas tienen casi la misma potencia y los péptidos tienen la misma casi potencia que una célula madre como tal. Entonces, sí hay un buen resultado en la misma y como bien te mostraba en la gráfica esta, la efectividad se va hasta más del 70% de garantizar una biodisponibilidad. Entonces, yo trabajo muchos pacientes sin tener que poner, ya yo no, casi no coloco células madres, no quiere decir que no puede eso, pero yo ya casi no las conozco, ni incluso ni con, y disculpen las cosas, voy a decir fea, aunque el paciente tenga lana, prefiero irme por estas vías que son
más aplicada al paso a paso habitual y me estoy eliminando los riesgos de la trombocitosis o de todos los mecanismos que puede desencadenar una célula madre posteriormente. Gracias, gracias. Doctor, soy la doctora Silvia Vaca. Una pregunta. Yo por lo regular aplico láser fraccionado y finalizo con plasma rico en plaquetas y pues algún skin booster de vitaminas, minerales, aminoácidos, o sea, lo combino. Exacto. O sea, ¿puedo terminar con plasma y exosomas después del láser fraccionado CO2? Súper buenísimo, sí, después de un láser fraccionado o de cualquier luz pulsada o digamos de el de neodymium jack o el de dióxido de carbono, cualquiera de estos puedes aplicar el PRP con el exosoma o el PRP con el ultraliofilizado de placenta o el PRP con el péptido derivado de células madres y los resultados, te digo, van a ser mucho más magníficos, más sostenidos en el tiempo y más efectivos aún. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Buenas tardes. Soy el doctor Gutiérrez. Mucho gusto. Oiga, mi doc. Bueno, con respecto a la pregunta que le hizo eh, el doctor sobre utilizar mejor otras herramientas en vez de células madres, para mejorar la calidad de los pacientes con bajos recursos, también, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, cuando se limpia el terreno? Igual, por ejemplo, utilizar el ayuno intermitente o algún ayuno controlado en donde podamos nosotros regenerar nuestras propias células madres, sin necesidad de utilizar las externas. O sea, pues obviamente porque tienen su costo, todo, ¿no? Pero sí se puede regenerar nuestras propias células madres con el ayuno, obviamente, pues bajo vigilancia, pues. Miren, recordar algo importante, el ayuno comienza a activar procesos de reciclación y reparación en algunos tejidos. Reparación. Sí. Para que haya una actividad específica para inducir y despertar a las células madres, donde haya un proceso de replicación de las células madres, tienen que comenzar un ayuno por encima de las 16 horas y ya se establece que por encima de las 22 horas es que realmente hay una actividad específica de nuestras células madres siempre y cuando se haya apoyado el paciente momentos antes o días antes de terapias que sean inductoras o estimuladoras de células madres. Digamos aquí, por ejemplo, la clorela. Todos sabemos que la clorela tiene una alta especificidad por activar por componentes que tienen la migración de las células madres, tanto hematopoyéticas como mesenquimales y las propias de tejido. Puede estar siendo la sábila, la moringa, el NAC, que va a ser o sea, el AKG, el MNM. Aquí estarían también, ejemplo, el fitoplanto sobre los el tetraplanto o el nanoplanto, que ayudan mucho en esta efectividad. La espermidina, que son sustancias que van a potencializar incorporadas en la dieta días antes, sobre todo la espermidina cuando viene la parte de la crucífera o viene de la semilla de calabaza o de girasol, puede potencializar a que el ayuno después despierte efectivamente estas células madres. Y estas células madres, pues ya te le digo, si tiene que ser un proceso bien controlado porque ya el paciente después de las 14 horas se siente el ayuno, incluso hay uno de los grandes problemas que hay con la desventaja del ayuno, es que si el paciente no tiene una vía anabólica muy establecida, muy bien preparada para síntesis de proteína o síntesis de lípido, muchas veces lo que sufre es mucho más daño y sufre una sarcopenia secundaria o puede incluso sufrir una osteopenia secundaria. Entonces, es muy importante la regularización de este proceso y sí,
existen estabilizadores que pueden inducir la producción de nuestras células madres de forma continuada. Ya te digo, ahí te puedes ir. De hecho, yo tengo un podcast que hablo de esto, específicamente cómo optimizar nuestras propias células madres. Lo puedes escuchar y lo puedes buscar en YouTube como Podcast Medis y ahí lo puedes escuchar específicamente todas las vías que hay para estimular nuestras propias células madres sin tener que llegar o a terapias externas y utilizando solamente esa suplementación, alimentación, ejercicio, respiración y estas cosas. Muchas gracias. Me pregunta si se puede Buenas aplicar. tardes. Ay, perdón. Sí. Bueno, una pregunta rápida. ¿Sí podría pronunciar su podcast para verlo, por favor? Se llama así, Podcast Medic, o sea, Medic. Ajá, Sí. podcast. Ajá. Bueno, Aquí me preguntan, ¿se puede aplicar intradérmica junto con el plasma rico en plaqueta? Sí, sí se puede aplicar intradérmica a cualquiera de todos los productos que hemos hablado sin problema ninguno. Me preguntan, ¿los péptidos que ofrece MRS son específicos como el epitalón, el timosín alfa y el TB50? Sí, estos que utiliza el doctor Raúl son muy parecidos. De hecho, la conferencia que sigue a continuación va a ser el epitalón, que también MRS va a sacar el epitalón y es muy igualito, muy parecido al epitalón del doctor Raúl. Y voy a hablar, cuando terminemos esta conferencia, igual 10 minutos de descanso y entraremos a hablar del epitalón, que va a ser un poquito más rápida y más corta la conferencia. Todavía MRS no trabaja con el timosín alfa, pero sí trabaja con este péptido liofilizado de células madres y los organopéptidos, que ya como ustedes vieron son más específicos para trabajar en todos los órganos, incluyendo el timo y regulación de la modulación tímica. Ya sabemos la diferencia que hay entre el timosín alfa y el TB50 en cuanto a lo que es, sobre todo, la activación y regularización de las células T y la otra cuando hay procesos autoinmunes, pues sí, exactamente. Eh, pero MRS no va a trabajar con el timosín o todavía por lo menos no me lo han dicho. Aquí el saludo en el uso del azul de metileno. Sí tengo experiencia con el uso del azul de metileno, pero no soy muy fan de él tampoco. Lo he utilizado cuando hay que utilizarlo, pero no soy muy fan de él. ¿Qué protocolo recomendaría para una enfermedad con Corea de Huntington? Pues no recomiendo protocolo porque cada paciente es un problema y por eso yo me voy más al campo de la medicina personalizada, pero sí puedes trabajar con lo que has oído escuchar hablar sobre preparación del terreno biológico, buscar cuáles son todos los micronutrientes muy específicos para el tejido nervioso, como hay aminoácidos muy específicos, como la taurina y estos elementos, hay omegas muy específicos como el omega 5 y el omega 3 que trabajan en esto, el omega 7. Hay precursores muy importantes. Está la utilización de estos péptidos que todos viste que todos atraviesan la barrera hematocefálica y que pueden llegar allí. Hay procesos de limpieza para la actividad encefálica y hay una serie de cosas para trabajar a la Corea de Huntington. Pero ya te digo, siempre yo me guío por los biomarcadores celulares que me van a decir qué debo utilizar en cada una de las enfermedades. Por eso voy más hacia el campo de la medicina de precisión y no trabajo con protocolo. Cada paciente para mí, nunca van a ver que un paciente mío tiene una receta igualita al otro. En lo estético, para pieles maduras, ¿qué es lo más potente? Para pieles maduras, lo más potente de todos los productos que te he hablado es el ultra liofilizado de placenta y el liofilizado de células madres. Los dos son muy buenos y se obtienen resultados muy magníficos en pieles maduras.
Definitivamente un proceso de cáncer tumoral no se puede usar. Esto es una balanza de costo-riesgo-beneficio. Como ustedes vieron, yo puedo utilizar exosomas o sea, exosomas antitumorales, que los hay, muy específicos para manejar contratumores. Lo puedo también trabajar péptidos y estas cosas, sobre todo que van a tener una actividad específica para la radiodermitis, que va a sufrir muchos pacientes, como lo vieron en la aplicación tópica. Pero también incluso, ya le digo, cuando yo estoy trabajando con pacientes que me llegan con cáncer, que ya tienen sarcopenia, que tienen osteopenia, y ya el tumor está estabilizado y no se corre el riesgo de llevarlo a crecimiento, puedo trabajar con muchos de estos péptidos tratando de ganar las funciones y reparación de las funciones orgánicas y recuperación de la masa muscular de forma temporal, para ya a través del ejercicio lograr la inducción completamente de esto. Una conferencia para manchas, ahí te invito al diplomado que va a ser MRS de medicina dermatoestética o dermatofuncional. Te invito allí a que te pongas en contacto con tu representante y que te dé los datos de este diplomado que va a comenzar próximamente por parte también de MRS. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, es la 1:41. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. Nos vemos a la 1:50 para entonces entrar en la conferencia de Pitalón, que voy a hablar específicamente de Pitalón, que a ustedes les va a encantar este péptido que trabaja específicamente en la parte anti-age y que está muy relacionado con la belleza y la longevidad. Doctor, yo sí tengo una pregunta antes, perdón. Ajá. Yo tengo un paciente oncológico, acabo de aplicar Natural Killer Ajá. por 4 semanas continuas, y en este caso podría aplicarse el exosoma. Sí, podrías aplicarle el exosoma, sobre todo un exosoma que tenga función reguladora de la inflamación, para evitar esa matriz extracelular proinflamatoria que tienen las células tumorales. Así estás ayudando a que los natural killers sean mucho más efectivos y puedas vencer la capacidad de evasión tumoral que tiene generalmente las células tumorales sobre el sistema inmune, y específicamente sobre el natural killer. Ok, ¿a cuánto tiempo? Él, el viernes anterior, fue su 4ª aplicación de Natural Killer. Sí, puedes ya empezar a aplicar la semana, o sea, en 5 días de diferencia puedes empezar a aplicar el exosoma, y lo puedes aplicar uno cada 15 días o uno semanal durante 3 aplicaciones. Ok, perfecto. Otra pregunta, gracias. Para, por ejemplo, poder ayudar a un paciente con insuficiencia renal, ¿hay alguna recomendación? A mí me llegan mucho pacientes con insuficiencia renal y lo primero que me preguntan es si manejo los inductores de células madre, porque por ahí los andan viendo, ya saben, las redes sociales, ¿no? Y llegan y me dicen, Exactamente. Como oiga, bien, pero... sí, como bien lo decía, el péptido liofilizado de células madre mesenquimales es una de las terapias más inocuas para el paciente con problemas renal y que no tiene tanto compromiso, y ayuda mucho a la recuperación de la insuficiencia renal. Y los organopéptidos, específicamente los organopéptidos, tienen un marcado impacto en lo que es la regulación de la respuesta renal y ayudar a recuperar al paciente de forma renal. Todo esto apoyado con ya todo lo que tú conoces, el suero de anguila, el microburbujeo de ozono, bueno, todas las demás terapias que vos conoces que pueden ayudarte en ese proceso.